De nombre oficial Estados Unidos Mexicanos, México es una república federal ubicada en Norteamérica, con frontera en el norte a Estados Unidos de América y al sureste con Guatemala y Belice. En el México precolombino, antes del primer contacto con los europeos y la subsecuente conquista y colonización del territorio por parte del Imperio Español desde el siglo XVI, muchas culturas florecieron en la región, notablemente la olmeca, la tolteca, la teotihuacana, la zapoteca, la maya, la totonaca, la huasteca y la azteca. Descubrimientos arqueológicos, así como registros de los cronistas, han mostrado que existían muñecos articulados en el México precolombino. Una buena parte de esto son 5 figuras de barro de la cultura olmeca del 1300 antes de nuestra era, de 40 centímetros de alto, con extremidades y cabezas articuladas. Figuras precolombinas. Una de las primeras referencias que se tienen de un concepto cercano al de los títeres en las antiguas culturas de lo que hoy es México está en el texto del Popol Vuh de los mayas, en donde se dice que la historia de los muñecos y de los hombres de madera comienza antes de la creación de los hombres por los dioses y antes de la aparición de los hombres de maíz sobre la tierra. Los descubrimientos arqueológicos de figuras articuladas de arcilla encontrados en lugares correspondientes a las culturas maya, totonaca, cholulteca, tolteca y azteca tendrían similitudes con figuras encontradas en las tumbas de niños de la antigua Roma. Todos estos muñecos tienen una talla de entre 6 y 35 centímetros. Sus brazos, sus piernas, incluso todos sus miembros, pueden moverse independientemente, unidos al cuerpo por fibras naturales. La mayor parte de las figuras encontradas tienen características similares a las de la cultura de Teotihuacán, aunque en otras piezas se detectan características regionales. Solo una de ellas tiene un agujero en la parte superior de la cabeza, y lo que hace suponer que se podría manipular desde arriba con una cuerda. También poseen decoraciones muy variadas: pendientes, collares, tatuajes, adornos en los pies. Algunas tienen taparrabos, otras están desnudas con sus órganos sexuales masculinos y femeninos claramente marcados. Podemos ver 10 de ellas en el Museo de Anahuacalli en la Ciudad de México. Este tipo de muñecos articulados podían ser manipulados en la palma de la mano. Los manuscritos del misionero franciscano Bernardino de Sahagún muestra que existía una especie de saltimbanqui que se presentaba en la corte con una bolsa, la cual sacudía y de ahí salían unas figurillas a las que él llamaba antes de hacerlas danzar, saltar y cantar. En el texto, el que hace salir a los dioses. También se refiere a una imagen parecida al hablar de la partida de Quetzalcóatl de Tula. Escribe sobre un nigromante que asentóse en medio del mercado del Tianqués y dijo llamarse Tlacahuepan y otro nombre Cuexcox, y hacía bailar un muchachuelo en la palma de sus manos. Dicen que era Huitzilopochtli y le ponía danzando en sus manos a dicho muchachuelo. Y como lo vieron los dichos toltecas, todos se levantaron y fueron a mirarlo. El investigador Daniel Alejandro Yara Villaseñor explica de la siguiente forma una de las principales evidencias de la presencia de títeres en la cultura maya. En Bilbao, Guatemala, se ha descubierto un monumento esculpido en piedra que muestra claramente la efigie de un titiritero maya. Así, en un monolito de más de 3 metros de diámetro, conocido como el Monumento 21 de Bilbao, y se destaca de entre varias figuras la de un hombre ataviado con un gran tocado, de sencillo taparrabo y extraño collar, y con lo que se aprecia puede ser una piedra puntiaguda saliéndole de la boca. Este personaje lleva en su mano derecha un muñeco de guante al que está manipulando. Este títere de guante maya, sumamente parecido a los actuales muñecos guiñol, está ataviado con un amplio vestido con adornos en la parte inferior.
y tiene los brazos abiertos, distinguiéndose claramente los dedos de las manos, su cara de perfil está serenamente delineada y porta un sencillo tocado además de un collar, pulseras y orejeras. En la otra mano lleva una figura del mismo tamaño que la anterior, en forma de ave con las alas abiertas, que se diría quisiera expresar cierto movimiento. La escena está enmarcada por otros pájaros, además de una persona en posición sedente y de algunos extraños objetos con rasgos antropológicos. En la parte central del monumento está representada una figura humana que casi duplica el tamaño de la que hemos descrito. Con la llegada de los españoles a América, tenemos también la introducción de los títeres europeos que se comparan con los autóctonos. Sabemos que Hernán Cortés, cuando llega a México, iba acompañado de 2 titiriteros, Pedro López y Manuel Rodríguez. Al parecer, Cortés apreciaba mucho los espectáculos de títeres. Entre otros indicios, está el testimonio escrito del propio Cortés atestiguando la presencia de títeres en la cultura indígena. Tras la conquista, los titiriteros indígenas fueron considerados como los brujos idólatras poseídos por el demonio, y por lo tanto se tuvieron que esconder de los españoles. Para la Inquisición no era más que insolentes queriendo ganar dinero burlándose de las autoridades civiles y religiosas. Así llegó la prohibición de los espectáculos de títeres y la desaparición de los titiriteros indígenas alrededor de 1530. La colonia. La prohibición de los espectáculos indígenas tiene que ver con el proceso de evangelización que comienza a darse por esa época en México. La conquista espiritual utiliza representaciones teatrales con escenas de la Anunciación y el Nacimiento, y con ocasión del Corpus Christi con misterios de Adán y Eva, la Tentación del Señor, San Jerónimo y San Francisco, o también en la capilla de San José de Naturales, el Juicio Final. Un curioso documento, el más antiguo de esta época, nos revela que en 1569, apenas transcurrido medio siglo desde la llegada de las huestes de Hernán Cortés a tierras de la Náhuac, un tal Juan de Zamora eleva una petición al Cabildo de Texcoco para que éste le permita dar 3 representaciones de títeres durante la temporada de Cuaresma, prometiendo que serán dignas de los pobladores de esa villa y no ofenderán su pudor y sanas costumbres. Fue el mismo virrey Martín Enríquez de Almanza quien dio su consentimiento en nombre de las autoridades inquisitoriales. La presencia de títeres en el periodo colonial se hace patente al reconocerse a estos personajes en los tratados pocos años más adelante. Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Española, publicado en 1611, hace mención de los títeres por primera vez y explica que son ciertas figurillas que suelen traer extranjeros en los retablos, que mostrando tan solamente el cuerpo, de ellos los gobiernan como si ellos mismos se moviesen. Y los maestros que están dentro y detrás de un repostero y del castillo que tiene madera, están silbando con unos pitos que parecen hablar las mismas figuras. Y el intérprete que está acá afuera declara lo que tiene que decir. Y porque el pito suena ti, ti, se llamaron títeres. Fue a comienzos del siglo XVIII cuando la población de la Nueva España promediaba 1 millón de habitantes. El periodo en el que las artes, la literatura y el teatro, incluidos los espectáculos de títeres, vivieron su periodo más nefasto. Los espectáculos se presentaban a la supervisión de las autoridades, como testimonia un proceso inquisitorial llevado contra el titiritero, designado como jugador de manos en el documento acusatorio. Antonio Farfán, porque sus acusaciones eran sospechosas de ser poco cristianas, y las solicitudes de autorización eran redactadas casi siempre por los escribanos municipales, ya que la mayor parte de los titiriteros eran analfabetos. Otro documento no menos interesante nos proporciona también curiosos datos sobre el apogeo que alcanzaron las marionetas en el periodo colonial, pues en el año de 1764 los actores del teatro principal se querellaban al cabildo de la competencia desleal de las compañías de títeres, que ganaban la afición y el favor del público con grave prejuicio para los intereses de los actores de carne y hueso. Aunque más tarde, en 1786, cuando menos para los actores del teatro municipal,
dejó de ser esto un motivo de queja, porque hasta desatendían su empleo por ir a alquilarse durante horas extra en uno o en otro de los numerosos teatros de títeres, entonces tan en boga en la Ciudad de México. A finales del siglo XVIII había una gran cantidad de mujeres que se dedicaron a los títeres, la mayoría viudas de actores que conocían las obras y el oficio teatral. Estas mujeres presentaban sus solicitudes para espectáculos ante las autoridades, argumentando su pobreza. Organizar representaciones de títeres era para ellas y su familia un medio de supervivencia. Los titiriteros seguían siendo considerados como un peligro potencial para el orden público, tanto en España, en Argentina o en México, como ilustran las protestas del corregidor don Bernardo Bonavia y Zapata, que se quejaba de la falta de respeto de estos saltimbanquis a la consideración de su función y de la ley. Durante este periodo, en la capital novohispana, existían diversiones callejeras, que eran de las más numerosas y variadas, además de ser muy gustadas y socorridas. Las autoridades establecían una jerarquía entre ellas, que iba desde las francamente nocivas a las beneficiosas para la sociedad. Esta jerarquía reflejaba en buena medida la de los grupos sociales que gustaban en dichas diversiones. Así, el carnaval en el que participaban, sobre todo los indios de las afueras de la ciudad, fue la diversión combatida con más tenacidad. En el siglo XVIII, eran en buena medida las clases populares de la ciudad las que marcaban el ambiente que reinaba en las vías públicas. Los artesanos, los aguadores, los vendedores ambulantes, los más abundantes léperos y mendigos, no solo formaban el grueso de la población de las calles, sino que eran también los que las ocupaban en forma más permanente. Entre los que ocuparon las calles y las animaban, estaba una multitud de pequeños espectáculos callejeros de agrado del pueblo: maromas, títeres, animales exóticos, fuegos líricos, máquinas del hombre invisible y otros. Estos actores concentraban en ellos las capacidades de inversión y de sátira sociales que el pueblo no podía manifestar abiertamente en las calles. Era una especie de pequeño carnaval ambulante y semi-privado. Se les llamaba cómicos de la lengua a los grupos que manejaban máquinas de muñecos o autómatas, que era otro nombre que se les daba a los títeres. Las personas que hacían los montajes, que movían los muñecos y que a veces escribían los diálogos o guiones, eran en ocasiones actores que, desilusionados de su trabajo en coliseos o por razones personales, emigraban a pequeños poblados, en donde se establecían con su familia, que a menudo asumía también la profesión del titiritero, que era lo único que sabían hacer medianamente para sostenerse con cierto decoro, o solo para tener con qué alimentarse. El oficio y el espectáculo de los autómatas gozó no solo del favor del público, que sin importar su condición social, acudía a los teatros, jacalones o donde fuera para disfrutar de la fiesta de los títeres, sino de la élite ilustrada, que vio con buenos ojos una diversión tan edificante. En las afueras de los mercados, en las escuelas y en las plazas públicas, estas marionetas mexicanas contribuyeron a la creación de una identidad, porque no es lo mismo saberse mexicano que verse representado, como tal, en un teatro de marionetas. La clasificación, proveniente de las taxonomías raciales que se hicieron durante la colonia como mestizo, cambujo o salta para atrás, permitía a los espectadores mirarse en el teatrillo de marionetas, observar sus caricaturas, sus costumbres y también descubrir asombrados el rostro de una identidad naciente que los diferenciaba y que los hacía únicos y distintos. Evidentemente, el cuadro de costumbres venía acompañado de los episodios nacionales, otra forma de construir identidad y memoria. Los títeres tenían la característica de transformarse en esos tipos sociales mexicanos que animaban las calles: el lépero, el catrín, la china poblana, el aguador, el gendarme. Además, poseían una gran imaginación e intuición para retratar los intereses y los gustos populares. El espectáculo de marionetas de ese entonces se nutría del clamor popular. El inicio del siglo XIX encontró a México en medio de un gran cambio social. El comienzo de la Guerra de Independencia de 1810 trajo una nueva visión del mundo, no solo en el aspecto político, sino también en el artístico. El desarrollo de la recién formada nación permitió un florecimiento de las artes escénicas,
y los grupos locales con sus personajes e historias específicas pululaban por todo el país. El Coliseo, que era un teatro de comedias, tenía cada vez más éxito, a la vez que también se desarrollaba el teatro de títeres. Desdeñado como de costumbre por las clases ilustradas y privilegiadas, permanecía como un arte popular, embargado siempre por un espíritu contestatario. En 1818, por ejemplo, el titiritero Fernando Campuzano fue castigado con una multa de 20 reales por la insolencia de su títere Don Folías, personaje subido de color, típicamente mexicano y muy popular, y siempre rodeado de sus acólitos: el enamorado y colérico El Negrito, el pregonero y narrador Juan Panadero, su esposa Procopia y la Mariquita. En 1822 hizo su aparición un competidor del Coliseo, el Teatro de Gallos, creado en un viejo palenque bajo la dirección del cómico Luciano Cortés. En un contexto de apatía política, sus actores de madera y trapos atrajeron a un público que se regocijaba con las pullas lanzadas contra el gobierno. Compañías de muñecos que trabajaban en la periferia del primer cuadro de la ciudad, el panorama cambió radicalmente hacia la segunda mitad del siglo XIX. El triunfo republicano, que pretendió acabar con los vestigios del virreinato, trazó, en el ámbito de la cultura, un rumbo distinto para el país. La élite liberal, que tomó las riendas de la reconstrucción nacional, vio en las artes populares y en las diversiones callejeras una forma de exaltar los ideales nacionalistas y patrióticos del Nuevo México. Fue hasta ese momento cuando los títeres perdieron el carácter transgresor que durante la centuria anterior habían definido, pero conservaron su esencia popular, logrando arraigarse a la vida cotidiana y en el sentir del pueblo mexicano, preservando su carácter carnavalesco y como poderoso dispositivo identitario. El espectáculo de los títeres, que por más de un siglo fue condenado, tuvo su apogeo en la segunda mitad del siglo XIX, y este no se explica sin el movimiento independentista y el subsiguiente triunfo republicano. Los títeres se convirtieron en un baluarte de la vida republicana. Fueron los primeros brotes culturales que dotaban al naciente país de una fisonomía propia e intransferible. De entre los muchos titiriteros que surgieron, sobresale el nombre de los hermanos Rosete Aranda. La compañía Rosete Aranda es la más emblemática de la historia de los títeres en México. Los orígenes de la compañía se ubican en Huamantla, Tlaxcala, en 1835, cuando se funda la Empresa Nacional de Autómatas, con 4 miembros de la familia Aranda, quienes confeccionaron la primera generación de títeres. Se trataba de alumnos destacados de un titiritero inmigrado de Italia de apellido Aquino. Representando inicialmente en ferias, fiestas y barrios populares, sus espectáculos fueron muy celebrados, tanto dentro del país como en el extranjero, llegando a trabajar en los teatros más prestigiosos de la capital. Se hicieron famosos en el arte de manipular muñecos con tal perfección que despertaron el entusiasmo de escritores tan notables como Ignacio Altamirano y Manuel Gutiérrez Nájera. Altamirano escribió sobre el asombro que le provocaba la habilidad suma con que son imitados los movimientos humanos y los de los animales. Según él, merece circunstanciada descripción de un cuadro, el de una procesión, que sobresale entre todos que son admirables. Es este un cuadro apacible y bellísimo de la vida de aldea, en las montañas de Puebla, un idilio religioso, una joya del realismo y de la sencillez encantadora. Y llama, nada menos que artista, al que reproduce esta escena con tal propiedad y con un rendimiento estético admirable. Otro autor que también dedicó líneas al trabajo de los Rosete Aranda fue Guillermo Prieto, quien dejaba testimonio de las aventuras de aquel negrito enamorado y hablador que desenlazaba a puntapiés todas las escenas, de aquel Don Folías que prolongaba el pescuezo y la enorme nariz, y de aquella Mariquita dulce con el prójimo, bailadora y gazmoña, y que dejará también a la posteridad páginas en que describe con emoción el espíritu patriótico que los títeres supieron entender en el ánimo del pueblo, en aquellos galerones desmantelados y oscuros donde ocurría noche tras noche la concurrencia más heterogénea e inconcusa.
La compañía se mantuvo como una empresa familiar desde 1835 hasta 1942, cuando fue vendida a Carlos Espinal, que le dio una gran estructura empresarial y renombró como Empresa Carlos Espinal e Hijos, Compañía Rosete Aranda, hasta que en 1962 se ofreció la última función de esta compañía. Parte de sus títeres, que llegaron a ser más de 5,000, se encuentran repartidos en el Museo Rafael Coronel del Estado de Zacatecas, el Museo Nacional de Títeres en Huamantla, Tlaxcala y en el Instituto Nacional de las Bellas Artes, y representan personajes anónimos o históricos, desde Moctezuma hasta Charlie Chaplin, en los que su construcción y vestuario son verdaderas obras de arte. Hacia la mitad del tercer cuarto del siglo XIX, otros conquistadores, menos afortunados que los primeros, pero que relativamente al corto tiempo que permanecen en el país dejan una huella más profunda de su cultura en la sensibilidad indígena, las huestes francesas que acompañaron al emperador Maximiliano introducen al país a los pequeños guiñones leoneses, nueva modalidad del títere para los ojos del nativo, y precursores de esta nueva forma con Juanillo y Nanacota. Recorren a lomo de mula los pueblecitos del Bajío y los Altos de Jalisco, volviéndose cada vez más populares. Durante los últimos años del siglo XIX decayó sensiblemente la actividad de este tipo de teatro. Sin embargo, no deja de sorprender el amplio catálogo de titiriteros activos durante el mencionado ciclo. A comienzos del siglo XX aparecen otros artistas que contribuyen al desarrollo del teatro de títeres mexicano. Uno de ellos es Julián Gumi y sus muñecos, de los cuales Armando de María y Campos escribe lo siguiente: un islote en el mar de conjeturas sobre los primeros muñecos de funda y guante. Un catalán, Julián Gumi, presenta en el año de 1906 en el Casino Alemán, calle de López, una función de guiñoles, como los había visto representar en Barcelona 3 años antes. A poco, en 1908, ya se ve obligado a montar un taller y halla un magnífico colaborador en el titiritero Juan Guerrero. Gumi y sus muñecos actúan en sociedades y casinos. Semanariamente, las funciones de Orfeón Catalán, Bolívar 24, son las que dejan más arraigo en la chiquillería metropolitana. Sus títeres, de tradición catalana, eran similares al guiñol leonense, pero con diferencias en su estructura y manipulación, ya que eran de una sola pieza con 3 cavidades en el torso de madera para introducir el dedo índice, el medio y el anular, mientras que las manos del títere eran controladas por el pulgar y el meñique. Este titiritero, que empleaba la huijola o pito para maquillar su voz, tenía mucho éxito entre los niños del barrio. De este modo, se fue consolidando el espectáculo de títeres. De ser la diversión trasnochadora y marginal, las comedias de muñecos alcanzarían en la fase final del Porfiriato un predominio cultural sobre otras diversiones populares de la época. Con el inicio del siglo, se había terminado el monopolio teatral. El teatro, que había sido durante la colonia un territorio común, se había dividido en un teatro culto y en uno popular. El público huyó del teatro culto, que había aumentado los precios de las entradas, y buscó otras formas de diversión más accesibles para su economía, como los espectáculos ligeros de corte popular. Esta ruptura benefició a los hermanos Aranda, a quienes el destino colocó en una zona de la ciudad donde existían grandes novedades en el campo de la recreación y que atraía a los habitantes de los pueblos aledaños. En estas zonas destacaban las distracciones populares como el juego de pelota, el billar, las peleas de gallos y las corridas de toros. Con estas formas de entretenimiento, el imaginario de la familia de titiriteros se nutrió y se desarrolló con las leyendas populares, los sucesos sociales, religiosos, los acontecimientos históricos y las novedades en el campo de la invención. Elementos de la cultura popular permitieron que los Aranda crearan pequeños espectáculos en atrios de iglesias, mesones y corrales de comedias destinados a los títeres. La transformación social afectó su incipiente repertorio y estética, y sus creaciones se volvieron una copia en miniatura de cuadros típicos mexicanos, en los cuales
se reproducían los hábitos del pueblo, costumbres, leyendas, anécdotas, sucesos políticos, históricos y sociales. Y todo esto salpicó, con los juegos de palabras característicos del lenguaje popular, el caló bajo del pueblo y la malicia pintoresca y estoica de los valedores, elementos que fueron estudiados para producir efectos cómicos en los cuadros como La pelea de gallos, entre otros. En todas estas obras, los Aranda crearon muñecos inspirados en personajes de corte popular y nacidos de la cultura del pueblo, tales como las chinas poblanas, los borrachos, comerciantes, así como prototipos de imágenes religiosas, la Virgen de Guadalupe y algunos santos. La carpa, como hábitat de estas empresas, era pobre, pero a su vez era un espacio que rehabilitaba su pobreza en la búsqueda de una forma de belleza, dentro de un grotesco no ejercido a propósito, sino estimulado por las propias condiciones socioeconómicas. Sin embargo, la puesta en escena de ese grotesco se desarrollaba en un ámbito festivo, lúdico, que proporcionaba campo fértil al imaginario colectivo y transformaba sus escasos recursos en paradigmas de belleza particular. Las carpas eran de las pocas que presentaban títeres entre sus variedades. Al principio, estas solo aparecían en los entreactos o para pasar de un número a otro, y las más de las veces para calmar a los rudos espectadores acostumbrados a lanzar objetos al escenario cuando no les gustaba lo que veían. Pronto, los autómatas comenzaron a rivalizar con las vedettes y los sketcheros, ganándose el afecto del público que les exigía a los empresarios cuadros más completos con títeres. El público de barrio era exigente. Sus paradigmas no eran los del arte con mayúsculas, sino aquellos inspirados por su sensibilidad, aunada a los esquemas que podían o deseaban copiar y traducir en un lenguaje propio. Demandaban reconocerse precisamente en su heterogeneidad. Esos públicos formados al calor de la lucha revolucionaria y dentro de los escenarios del teatro frívolo lograron inventariar nuevos tipos, establecer sus propios códigos estéticos y construir, al margen de las disputas estériles en relación a los ismos, una estructura espectacular que los definía y que los mostraba en carne viva, aun cuando después de toda esa potencialidad les haya sido arrebatada y sometida a los procesos de la comercialización. En la Carpa de México post-revolucionario, el espectáculo comenzó a organizarse de manera diferente. La irracionalidad, lo grotesco, lo equívoco se impusieron como una realidad estética. La lógica del teatro con un argumento se diluyó entre los números de variedades, tríos, bailarines, actos de magia o circenses. Los títeres no se escaparon de esta transformación. Fueron ellos los que mostraron la teatralidad del mundo al reducirlo, miniaturizarlo y encerrarlo en un pequeño escenario. Francisca Cuevas fue, quizá, la última titiritera ambulante del siglo XIX, a quien todavía, en 1945, se podía ver en la calle de Madero, en el centro de la capital. Esta mujer, de poco más de 80 años, con una mano tocaba la armónica, mientras que con la otra hacía danzar 2 títeres de trapo. Las primeras actividades oficiales para dotar a los niños mexicanos de un teatro de muñecos se inician en 1929, ideado y dirigido por el poeta Bernardo Ortiz de Montellano. Empezó a funcionar un teatro de muñecos en todos los parques infantiles y jardines de la ciudad. Este ensayo formó parte de las actividades organizadas en el Departamento Central por Amalia de Castillo Ledón. De esta iniciativa surgieron 2 grupos de teatro guiñol, que fueron el Teatro del Periquillo y la Casa del Estudiante Indígena. Proyectos que corrían a cargo del primero, de Bernardo Ortiz de Montellanos, con colaboración de Julio Castellanos, y el segundo de Juan Guerrero. Se popularizan 2 muñecos mexicanos, Chupamirto y Mamerto. Montellano escribió las piezas, los hermanos Guerrero, titiriteros que recogen la herencia de los Rosete Aranda, construyeron los muñecos, y Julio Castellanos pintó los decorados. Durante el año de 1929, el Periquillo se presentó en plazas, parques y jardines de la Ciudad de México como parte de las actividades de teatro popular, organizadas por la recién creada Dirección de Acción Social del Distrito Federal. En 1932, en la casa de Germán y Lola Cueto, que estaba en Miscalco número 12,
Por iniciativa de Germán, se construyó, sin más fórmulas que ingenio, el buen humor y las ganas de trabajar, el primer grupo de Guiñol. El escritor Germán List Arzubide escribió las primeras piezas, que hasta ahora no han sido superadas. El pintor Enrique Assad talló en madera de colorín los primeros muñecos llenos de ingenuidad y gracia. Colaboraron como animadores y autores Elenita Huerta Musquiz, Abel Pien, Teodoro y Leopoldo Méndez, Lola Cueto y Angelina Beloff, quienes construyeron los muñecos. El pintor Ramón Alba de la Canal proyectó un teatro carpa y un teatro portátil, tan adecuado que hasta la fecha sigue siendo utilizado por todos los grupos de Guiñol. Graciela Amador Gachita también formó parte del pie veterano de este grupo. Su carácter festivo, su incansable entusiasmo y sus conocimientos musicales hicieron de ella, sin duda, la mejor animadora. Con esta iniciativa, el grupo le presentó a la Secretaría de Educación Pública un proyecto de teatro Guiñol que dio por resultado, al año siguiente, la fundación de los grupos Rin Rin, Comino y El Periquito, dirigidos por Germán Cueto, los hermanos Alba de la Canal y Graciela Amador, respectivamente. Estos grupos, que con el tiempo cambiarían sus nombres y sus directores, se presentaron durante más de 20 años en escuelas, plazas y sindicatos de todo el país, propagando no solo su mensaje didáctico, sino una tarea de adiestramiento, que dio como resultado la creación de decenas de grupos en las distintas regiones del país, entre los que cabe citar a Don Ferruco, Chapulín, Crefalito, Teatro Petul y Teatro Guiñol Sanitario. Como parte de dicha labor, en 1948 se fundó la Escuela de Teatro Guiñol, que bajo la dirección de Roberto Lago se dedicó a la capacitación de educadoras, hecho que derivó, hasta principios de los años 50, en la existencia de más de 65 jardines de niños con teatrinos propios, tan solo en la Ciudad de México. Roberto Lago formaba parte del grupo Rin Rin, dirigido por Cueto, pero tiempo después él dejó el cargo y cambió el nombre por el grupo El Nahual, que se convertiría en el grupo más representativo del teatro de muñecos en México durante la llamada Época de Oro del Guiñol. Lago, con el resto de sus compañeros, no solo participaba en la construcción de personajes, sino que escribía o adaptaba textos de las obras que representaban. Todas sus piezas dramáticas fueron representadas, por lo que fue uno de los primeros dramaturgos de teatro de títeres en México. Sus obras se distinguen por el deseo de dar a los niños un mensaje implícito, sin moralejas, que se pudiera deducir y que ellos mismos sacaran sus propias conclusiones. También fue un innovador y buscó diferentes formas en el teatro de títeres. Un ejemplo de ello es haber modificado el clásico retablo rectangular del Teatro Guiñol por un teatrito circular que daba más visibilidad al público. Roberto Lago era conocido como el Señor Guiñol, personaje creado por él y representador de todas sus obras. En 1958, en una gira realizada por Roberto Lago, José Díaz y otros maestros de Bellas Artes a Chiapas, se presentó una función, con intérprete para los indios tzotziles, por invitación del profesor Ricardo Pozas, director del Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal de las Casas. Tanto los niños como los adultos indígenas quedaron encantados por la magia de los muñecos, y gracias a este éxito surgió la idea de hacer un teatro guiñol indígena. Se comisionó al maestro José Díaz para adiestrar durante 2 meses a los instructores indígenas en la construcción de títeres y teatrinos. Y surgió así un grupo que creció y se multiplicó bajo la dirección del maestro Marco Antonio Montero. El Teatro Petul, que trabajó durante muchos años en las comunidades indígenas de Chiapas. El muñeco Petul se convirtió en un personaje muy importante de la región chiapaneca. Se cuenta que a la llegada del grupo teatral salían a recibirlo solamente las autoridades tradicionales de la comunidad. Se dice también que el muñeco, no los titiriteros, fue invitado varias veces como padrino y que la gente se acercaba porque quería darle personalmente la mano. Durante las funciones,
Algunas personas le consultaban a gritos sobre sus problemas o enfermedades. Esto resultaba de gran ayuda para los médicos de las brigadas que acompañaban a los titiriteros, pues no era fácil que los indígenas les confiaran directamente sus dolencias. El repertorio del Teatro Petul tenía obritas con temáticas parecidas a las de Bellas Artes. Entre otras obras del mismo estilo se promueve la reforestación, el cuidado de los árboles, la construcción de las letrinas y el cuidado de sus comunidades. Viendo esta misma tónica de labor entre los grupos indígenas, el maestro Juvenal Fernández trabajó con los tarahumaras en el norte del país. Posteriormente, inició la formación de maestros normalistas en el arte de los títeres. Colaboró también en la fundación de la Unidad de Televisión y Servicios Educativos de la SEP, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y desde 1959 fue notable la labor realizada por Pedro Carrión Zazueta, fundador del Teatro Guiñol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que no dejaría de trabajar con sus títeres hasta su muerte en 1999. De él aprendieron una gran cantidad de titiriteros nobles que continuaron sus pasos en el noroeste mexicano. Todo el crecimiento que produjo el apoyo de las instancias educativas también tuvo su contraparte, ya que con el paso del tiempo el teatro de muñecos quedó sumido y dependiente de fines didácticos y pedagógicos. Se vuelve un arte subordinado, hasta cierto punto es un arte ideológico y manipulador. Costará muchos esfuerzos y un proceso crítico muy serio para lograr que los títeres se liberen de estas cargas. La Secretaría de Educación Pública y las instituciones de salud siguieron insistiendo en crear obras de títeres cuyo objetivo es crear conciencia y educar a la población infantil, promover hábitos como lavarse las manos, bañarse, cuidar el agua, recibir puntualmente sus vacunas, promover la lectura y concientizar a la población sobre los derechos de los niños. Algunos titiriteros, poco a poco, comenzaron a ver que era más importante esta experiencia de contacto directo con un espectáculo, su magia y su profundidad artística, que los simplones o escasos contenidos educativos que lograban transmitir. Sus logros educativos no resultaron como se esperaba, y otros medios de comunicación y la educación misma de los maestros o la televisión resultaron más eficaces. Es hasta los años 70 que comienza el renacimiento de los títeres mexicanos. En este periodo se multiplicaron los grupos que utilizaban técnicas variadas, a pesar de la ausencia de todo apoyo oficial para este arte. Algunas instituciones, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, recurren a los títeres como vectores de programas culturales. Esto favoreció la multiplicación de grupos y provocó también los conflictos de competencia entre ellos. En 1981, cuando un grupo de titiriteros mexicanos, entusiasmados por el 13º Congreso Internacional de la UNIMA en Washington, decidió fundar UNIMA México. Desde entonces, el movimiento titiritero se desarrolló y fueron puestas en marcha nuevas iniciativas. En la ciudad de Huamantla, el gobierno de Tlaxcala creó el Museo Nacional del Títere, que alberga un centro de documentación, teje relaciones con instituciones similares en otros países y organiza cada año el Festival Internacional de Títeres. En estos últimos años se han creado a instancias de los propios titiriteros festivales con el fin de divulgar el arte de los títeres en México. Así, el Festival Internacional de Títeres de Tlaxcala, el Festivaúl Internacional de Títeres de Monterrey, el Festival Pedro Carrión de Sinaloa, el Festival de Títeres de Veracruz, Festival Titerías DF, Festival de San Miguel de Allende, Festín de los Muñecos de Guadalajara o el Festival Internacional de Títeres de Morelia.